Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a tratar un tema que tiene que ver con conteo, donde vamos a mirar cómo clasificar o cómo seleccionar con un equipo de 10 ciclistas, y vamos a utilizar la fórmula de permutación y combinatoria. Entonces, voy a explicarle con el siguiente ejemplo. Dice: un equipo cuenta con 10 ciclistas, es decir, tenemos 10 corredores, 10 participantes en ese equipo. Y vamos a responder cada una de estas preguntas y vamos a ver la diferencia entre esta y esta. La primera dice: ¿de cuántas maneras diferentes pueden arribar a la meta en una competencia? En este caso, sí compiten los 10, es decir, los 10 corredores, los 10 ciclistas están compitiendo entre ellos y llegan a la meta. Obviamente habrá a haber uno que llega primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Es decir, los 10 tienen que arribar y se va obviamente a establecer un orden de llegada. Entonces, en este caso en particular, cuando se tiene un ejercicio de esta forma, donde están todos los participantes, la fórmula correcta de calcular ese número de participantes es mediante la expresión n factorial. N factorial para el caso en particular sería 10 factorial. 10 factorial, que 10 factorial, recuerden que es el producto de todos los números desde el 10 hasta el número 1, es decir, 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. 10 factorial, cuyo resultado lo podemos calcular haciendo las multiplicaciones sucesivas, es 3.628.800. Entonces el resultado de esta expresión es 3.628.800 formas diferentes. Es decir, que con 10 ciclistas, con 10 corredores, tenemos un total de 3.628.800 formas diferentes de arribar a la meta. Pero ¿bajo qué condiciones? Con la condición de que tienen que estar los 10, es decir, le interesa al técnico, supongamos, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, todos los lugares me interesan. Entonces por eso multiplicamos 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, que en resumen vendría a ser 10 factorial. Entonces esa sería una manera de contar. Bien, ahora la otra forma de contar, y estas dos son muy parecidas, pero tienen una gran diferencia que es súper importante. Entonces, si se realiza una competencia entre ellos, es decir, entre los 10, nada más, ¿de cuántas maneras diferentes pueden ocupar el primero, segundo y tercer lugar? Es decir, que aquí estaríamos hablando como de un podium. Es decir, vamos a calcular acá un ciclista de esos que está compitiendo, va a quedar de primeras, otro va a ocupar un lugar, va a quedar de segundas y otro va a quedar en el tercer puesto. Es decir, que acá, para este caso en particular, podemos decir que importa el orden en que lleguen, en que estén nombrados. Por ejemplo, si por ejemplo acá tenemos un ciclista que se llama Pedro, otro que se llama Luis y otro que se llama Juan. Es diferente si Pedro ocupa el primer lugar, Luis el segundo y Juan el tercero. Si resulta que Pedro está acá, Juan de segundas y Luis de terceras, eso ya es diferente, porque no es lo mismo quedar de segundas que quedar de tercera. O si quitamos a Luis del tercer lugar y lo pasamos al primero, y a Pedro pasamos al tercero. Es decir, que en este caso importa el orden en que ellos lleguen, ¿cierto? Primero, segundo y tercero, es súper importante el orden. Y en este caso, para esos ejercicios en particular, la operación se llama
permutación. Permutación. Ya vamos a realizar entonces el ejercicio de cómo se realiza esta permutación. Ahora vamos a mirar de una vez vamos a mirar el siguiente ejercicio. Dice, si de ellos, es decir, este es un ejercicio diferente, de esos 10, si de ellos, falta ya como una comita, se escogen 3 al azar para enviarlos a una competencia, es decir, el técnico va a escoger 3, pero no quiere mirar sus cualidades, sino simplemente va a escoger 3 al azar, ¿cierto? Para enviarlos a una competencia. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden escoger? Es decir, que en este caso, si arriba decíamos que importa el orden, acá vamos a decir que no importa el orden, sino lo que importa es el grupo de los 3. Por ejemplo, en este caso acá, Luis, Juan y Pedro, si estas 3 personas son escogidas, eso se considera un solo grupo y es lo mismo o no importa si lo escogió primero Pedro, luego Luis y tercero Juan, o Juan, Luis, Pedro, todas estas son iguales, es decir que acá en esta en este C, en esta segunda parte, no importa el orden en el cual son escogidos sus participantes y recibe el nombre de una combinatoria. Entonces recuerden, permutación cuando sí importa el orden, es decir, cada uno tiene una función en específico, el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar, o cualquier cosa de acuerdo al ejercicio que estemos hablando. Y combinatoria cuando no importa el orden en que son escogidos, sino simplemente lo que me interesa es que vayan ellos y ya. Bien, ahora, ¿cómo se soluciona cada uno de esos? Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a solucionar, a dividir el tablero acá en 2 partecitas. En la parte izquierda vamos a solucionar el ejercicio B. Ya vimos que el primero era simplemente 10 factorial y vamos a quedarnos solamente con estos 2. Y acá vamos a solucionar el segundo, que es el C. En el primero, en este B, es una permutación. Vamos acá para que no se nos olvide. Permutación. Característica de la permutación. Importa el orden de escoger sus elementos. Y para el otro, para el de abajo, entonces a eso se le llama combinatoria. Y una característica de la combinatoria es que no importa el orden de escogencia. ¿Cierto? Entonces, recordemos, permutación es cuando se elige un grupo determinado, pero me interesa quién está primero, quién está segundo y quién está tercero. O si es un grupo, por ejemplo, que alguien es el presidente, otro es el tesorero y otro el secretario. Esos son cargos, o sea que siempre va a importar el orden. Y una combinatoria simplemente me interesa que estén ellos sin que cada uno cumpla un rol en específico. Bien, ahora entonces vamos a concentrarnos en la permutación. En la permutación la formulita que se va a usar es esta. N permutado con R. Y la fórmula es sencillamente esta. N factorial dividido en N menos R factorial. Para nuestro caso en particular, ¿cuánto vale N? N valdría 10. N va a ser el número total de ciclistas o de elementos que estemos hablando. Y R va a ser el grupo pequeño. ¿Cuántos necesito que acá? Si es primero, segundo y tercer lugar, entonces el R valdría 3. Ah, pero me interesa primero, segundo, tercero y cuarto. Entonces R valdría 4. Sería 10 permutado con 3, para el ejemplo en particular. Y la operación es muy sencilla. 10 factorial sobre N menos R, es decir, 10 menos 3. 10 menos 3 me da 7 factorial. ¿Cómo hacer esa operación de una forma muy sencilla? Así. Recuerde que el factorial es la multiplicación de 10 por 9 por 8 por 7, pero un factorial uno lo puede rematar en cualquier momento. Es decir, puedo hacer 10 factorial es lo mismo que 10 por 9 factorial. 9 factorial es 9 por 8 por 7 por 6. O 10 factorial viene a ser lo mismo que 10 por 9
por 8 factorial. Continúa de ahí para allá. O también 10 por 9 por 8 por 7 factorial. Y me interesa que sea hasta 7, ¿por qué? Porque debajo tengo 7 también. Entonces, como todos son multiplicaciones, simplemente quedaría así, se cancela. Y la respuesta vendría a ser 9 por 8, 72. Y 72 por 10, 720. ¿Qué quiere decir este ejercicio? ¿O qué quiere decir el resultado? Recuerde que este era acá, la permutación. Que si hay 10 ciclistas en una competencia, hay 720 maneras diferentes de ocupar primero, segundo y tercer puesto. Importa el orden porque no es lo mismo que Luis llegue primero a que llegue terceras. Así sean los mismos 3 en el podio. Bien, ahora vamos a mirar el otro caso. Cuando no importa el orden, entonces se llama combinatoria y la fórmula para calcularla es muy parecida a esa. N combinado con R. Acá dice N factorial. Por acá dice N menos R factorial. Hasta el momento estas dos cosas son iguales. ¿Qué le hace falta a esta? Que en la parte de abajo, en el denominador, lleva un R factorial también multiplicando. Bien. Ya lo único que nos falta sería aplicarlo para nuestro caso en particular. Sería 10 combinado con 3. ¿Qué es 10 combinado con 3? 10 combinado con 3 vendría a ser entonces 10 factorial. R vale 3. 3 factorial y 10 menos 3, o sea, n menos r, vendría a ser 7 factorial. Podemos usar la técnica que usamos allá, es decir, el 10 factorial lo voy a escribir como 10 por 9 por 8 por 7 factorial. 3 factorial lo puedo expresar como 3 por 2 por 1, aunque ese 1 puede sobrar, no es necesario colocarlo. Y este 7 factorial lo voy a dejar indicado acá. ¿Por qué lo voy a dejar indicado? Porque no es necesario llevarlo hasta 1, ni llevar el de arriba hasta 1, porque sencillamente estas dos cosas se cancelan. Ahora multiplicamos lo que hay arriba. Miren, ya sabíamos que 9 por 8, 72 daría 720. 3 por 2, 6. 720 dividido en 6 da 120. Pero si lo podemos hacer de esta manera, pues también es válido. Vamos a simplificar. Mire, mitad de 2, 1 y mitad de 8, 4. Tercera de 3, 1 y tercera de 9, 3. ¿Qué quedó? Mire, 10 por 3 por 4. Entonces 10 por 3, 30, por 4, 120. O 3 por 4, 12, por 10, 120. Entonces acá en este caso tendríamos 120. ¿Es lógico que este número de acá sea menor que el de allá? Obvio, porque si no importa el orden, van a haber muchas menos opciones, porque Luis, Juan, Pedro, Pedro, Luis, Juan, Juan, Luis, Pedro, todas se consideran una sola. Es más, aquí hay más, aquí hay 6, ¿cierto? Entonces, obviamente este número va a ser mucho menor que el de allá, ¿cierto? ¿Cuántas veces menor? Pues R factorial. Como en este caso R vale 3, 3 factorial, o sea, 3 por 2 por 1 sería 6, por eso simplemente 720 dividido en 6 me da 120. Entonces, esa es la gran diferencia entre una permutación y una combinatoria. Las dos fórmulas están acá, permutación, combinatoria. Permutación, recuerde que importa el orden. Combinatoria, recuerde entonces que no importa el orden.